somos el equipo 6, conformado por Eliud, Rodolfo, Evelyn, Alex y yo, Carlos. Hoy vamos a hablar de qué tipos de violencia de género hay. Por ejemplo, la violencia de género es cualquier acto dañino dirigido hacia una persona por su género e identidad sexual. No solo hablamos de agresiones físicas, sino también de violencia psicológica, sexual, económica o simbólica. Sí, de hecho, la violencia sexual, bueno, sí, la violencia en razón de género, por decirlo de una manera, se presenta mayormente con violencia sexual, pero también, como dijiste, se presenta de diferentes maneras, psicológica, emocional, mental, y de muchísimas maneras, incluso física, hay muchas maneras, ya siendo golpes, verbalmente amenazas y cosas así. No solo hablamos de las agresiones físicas, como tú dices, sino también de violencia psicológica, sexual, todo eso, ¿verdad? Por ejemplo, una mujer que gana menos que un hombre haciendo el mismo trabajo, una persona que sufre burlas como se viste, también son víctimas de violencia de género. Por ejemplo, estas raíces profundas en los estereotipos sociales, que nos han hecho creer durante siglos que el hombre debe ser más fuerte y dominante, mientras que la mujer debe ser sumisa o dependiente. Sí, y eso viene mucho de contextos pasados o cosas culturales. Por ejemplo, el machismo que antes se veía como una norma o algo que así es como deben ser las cosas, eso se fue arraigando mucho en muchas personas y fue traspasando durante generaciones, haciendo que haya hasta violencia hacia las mujeres solamente porque los hombres creen que así debe ser. Y eso pues, obviamente está sumamente erróneo. Y también cuando hablamos de igualdad, no solamente es decir que todos somos iguales, sino también que merecemos las mismas oportunidades. Y la inclusión busca que nadie quede fuera de su género, orientación o identidad. Sí. No sé qué decir. Bueno, vamos a hablar de los tipos de violencia de género, o de física, de todo, de violencia, vaya. Por Ujú. si se tiene la duda todavía. Por ejemplo, la violencia física, que es golpes, empujones, agresiones directas. Violencia psicológica, insultos, humillaciones, manipulación o control emocional. Una de las más fuertes que es la violencia sexual, que es obligar a alguien a tener contacto o actos sexuales sin su consentimiento. La violencia económica, impedir que alguien tenga trabajo o controlar su dinero para mantener el poder. O la violencia simbólica, los mensajes o imágenes que refuerzan la desigualdad, como la publicidad sexista o los chistes machistas. Sí, también incluso en la política se ve que muchas mujeres no consiguen cargos más altos simplemente porque los altos mandos machistas o que dicen, no, una mujer no puede tener un puesto muy alto así como los hombres. Incluso en la política se ve eso. Entonces también se considera así tal cual violencia política, haciendo que las mujeres en ese ámbito no sean tan, por decirlo de una manera, tan contundentes. Muchas causas muchas causas, eh, perdón, muchas cosas que pueden causar este, la violencia de género son, por ejemplo, el machismo que habíamos dicho antes, que pues a lo largo de generaciones se pone como una norma para algunas personas y creen que así es. También estereotipos que van de la mano con eso que se ve transmitido durante mucho tiempo, este, está, o sea, los estereotipos se van marcando, entonces hace que la gente crea que, pues así deben ser las cosas, siendo que no es así, simplemente son cosas que establecieron antes y ya, creen que así deben ser las cosas. También También mucho... una, ¿Mm? Sí, sí, bueno, también una de las causas, pues, es la necesidad de afirmar el control o perder, pues, el poder, ¿verdad? Porque, pues, en sí es la violencia, pues, es más hacia la mujer, porque, pues, el hombre quiere tener el poder. También, pues, una otra son las normas sociales más relativas a la masculinidad. Y pues la otra que también sería la ideología del derecho.
que es el privilegio de los hombres respecto a las mujeres. Sí, y pues todas estas formas llenan la dignidad de las personas. Y pues lamentablemente mantienen vivas las desigualdades, que me imagino que a todo mundo les molesta las desigualdades, incluyendo, ¿no? No solamente tenemos que hablar no, así es la violencia, sino también tenemos que tomar en cuenta la, lo, el peso sobre las consecuencias sobre estas violencias. Por ejemplo, violencias psicológicas pueden, pueden, infundir en la víctima, mucho miedo, depresión, ansiedad, incluso paranoia o cosas así. Entonces, dependiendo ni siquiera dependiendo, sino todas las formas de violencia llevan a algo demasiado, pues, a consecuencias horribles, tanto mentales, físicas, psicológicas. Por ejemplo, los golpes pueden llegar a ser críticos y afectar de forma muy, muy grave a la víctima, incluso como, pues, obviamente llegando a feminicidios, simplemente porque, por ejemplo, una mujer no quería hacer lo que un hombre quería, entonces el hombre simplemente decidió matar, porque no fue así. Entonces, llegando a esos casos tan extremos, realmente es triste que muchos de esos casos se queden impunes. Sí, tiene razón. Pero ahora que lo recuerdo, no hemos hablado de dónde surge esto. Esto surge desde pequeños. La sociedad nos enseña de cómo comportarse un hombre, cómo se comporta una mujer. Eso limita, o sea, cómo te quieres comportar, ¿verdad? La libertad y alimenta el machismo, ¿sabes? Sí, 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 porque desde, ¿ibas a hablar, Alex? Sí, sí. No, no, habla Bueno, Alex, para habla. mí, bueno, para mí primero que nada el cambio empieza por la educación y porque todos los valores y lo que aprendes de grandes te enseñan desde casa, eso considero que es importante compartir responsabilidades domésticas y de cómo tener un cuidado de forma equitativa. También tenemos que tener en cuenta a la gente que sufre de esto. La mayoría no tiene una red de apoyo. Si tú conoces a alguien que sufra de esto, siempre considero que tienes que escuchar y creer en lo que te está diciendo. Y más que nada, la igualdad real eh, significa que todos tenemos el mismo valor y los mismos derechos junto con las mismas oportunidades sin importar el género. Y así es, o sea, hay que buscar siempre la igualdad y jamás dejarse llevar o darse cuenta si es que alguien está haciéndolo y ni siquiera se da cuenta, porque hay gente que realmente no se da cuenta que está agrediendo a alguien o violentando en razón de género solamente porque cree que es normal, porque como dices, así fue enseñado. Pero si se enseña de la manera correcta, como dices, Alex, entonces se puede desde pequeños instruir a que aprendan qué es lo bueno y qué es lo malo en este aspecto. Sí, pero, por ejemplo, la gente que, por ejemplo, si el machismo, que vive en el machismo, no te enseña lo malo, lo bueno, pues las consecuencias son gravísimas. Miles de mujeres y personas diversas viven con miedo. O sea, de discriminación, no encuentran apoyo porque la mamá le dice, oye mamá, oye me está pegando, que no sé qué. Pero la mamá te dice, o sea, ¿qué estás haciendo mal? ¿O por qué? ¿O qué hiciste? En vez de, hey, le están pegando a mi hija, ¿sabes? Algo, policía, algo. Y de hecho, por ese mismo miedo, pero muchísimos casos no son denunciados. Y los que son denunciados, solamente
llegan a juicio, es un juicio y ahí acaba. O ni siquiera llegan a juicio, solamente se archivan y ya está. De hecho, en México ha pasado, está estadístico que hasta el 99% de casos no son denunciados. Y si son denunciados, solamente se encajonan y ya está, no pasa nada. Pero es lo triste de ver la situación en nuestro país. Porque en Europa, el 13.7%, si mal no recuerdo, no son los que no son denunciados. Y aquí en México es más del 99%. Sí, es lo malo. Por eso estamos muy atrasados como sociedad en comparación de otros países. O sea, si una parte de la sociedad muy grande vive oprimida, toda la sociedad pierde en general. Yo Sí, creo y pues, considero más que nada que es, habla, habla, justo habla, habla. ahora, yo creo que es más que nada porque la violencia sutil aquí en México está muy normalizada. Es normal que la gente hable o silencie a una persona por su género. Y pues esta conducta de desigualdad que tenemos culturalmente es algo nuevo, es algo que llevamos de años, que está muy normalizado. Sí, pues obviamente, o sea, todo eso está normalizado desde que, pues en sí son chiquitos, las personas son niños, y pues obviamente desde chiquito a uno le dicen de que no, el hombre tiene más fuerza que la mujer, o no sé, el hombre está para ser, ¿cómo se dice? Mantener, proteger, y pues eso hace también pensamientos, pues, en sí de poder en la mujer, más que nada. Sí. Lo que también es que últimamente mucha gente se guía por las leyes y yo considero que está mal de cierta forma porque creo que lo principal es cambiar las creencias que tenemos, que es algo muy difícil aquí culturalmente en México, porque la mayoría de mexicanos son muy arraigados a su cultura y también es algo muy difícil de cambiar algo que ya tienes normalizado. Sí, lo bueno Ujú. que aquí poco a poco se están creando campañas y leyes para proteger los derechos de todas las personas. Pero el verdadero cambio empieza desde nosotros, desde la forma que hablamos y tratamos y respetamos a los demás. Sí, porque hoy en día hay avances importantes como las leyes de igualdad y movimientos sociales que promueven eso. O sea, ser mejor persona para toda la sociedad en general. Pero todavía hay muchos obstáculos, por ejemplo, las brechas salariales, el acoso laboral, que es de lo más, o sea, lo que más se hace, la falta de mujeres en puestos de liderazgo hasta ahorita, hasta 2000, ¿qué? 25, 24. Tuvimos a la primera presidente mujer de México, o sea, ¿cómo es eso? Está mal, obviamente. Y pues la discriminación, pues, o sea, estamos hablando de las mujeres, estamos hablando de la sociedad en general, la discriminación a la comunidad LGBTQ más también. Sí, como dices, o sea, esto también hay que obviamente aclararlo. No solamente es hacia las mujeres, obviamente también hay casos que han sido violentados los hombres y muchas veces también a los de la comunidad LGBT, pero realmente es sumamente desproporcionado hacia las mujeres. Es como el 90% de los casos, 80%, que es hacia las mujeres. Sí. Y algo que también realmente debemos de hablar son los retos para lograr esta igualdad. Claro que a todos nos encantaría que las mujeres sean, que ya no exista este tipo de violencia, que todos puedan realmente entender que pues obviamente nadie es menos por ser mujer, por pertenecer de LGBT y cosas así. Pero lamentablemente hay tantos retos para lograr esta igualdad, como lo son simplemente las ideologías de las personas. Por eso, pues, claramente se enseñan, se ponen materias en la escuela, a
los padres, incluso también muchos padres, este, tratan de enseñarlos, pero hay tantas generaciones y tantas cosas que se imponen que creen muchos, por ejemplo, niños que crecen, que creen que es la norma. Por eso que existen tantos estos casos y que creen, y que pues es tan difícil de poder eliminar todo esto. Sí, Y por ejemplo, también, como, bueno, bueno, déjame ver. Y también uno de los retos es romper con los estereotipos, porque desde niños nos enseñan ideas de que los hombres no deben llorar o que las mujeres no pueden hacer ciertos trabajos, y pues esas creencias se van quedando y terminan afectando a cómo tratamos a los demás. sí, bueno, por ejemplo, continuando con lo que dijo Rodolfo y Eliud, los estereotipos, aún se piensa que las mujeres deben encargarse del hogar o que los hombres no deben mostrar emociones, el típico, el mentado, los hombres no lloran o las mujeres cocinan o algo, o sea, eso está mal, muy mal. Por ejemplo, o sea, esas ideas dañan a todos porque limitan la libertad de todos. Mm. También hablando sobre casos o sobre la violencia hacia las mujeres, investigué y encontré un caso en el que una mujer pues sufría maltratos de parte de su novio, creo que era, o su esposo, este, el esposo la golpeaba, la amenazaba, incluso la intentó matarla varias veces. Entonces, esta mujer presentó una denuncia. Este caso fue en Puebla, no me falta Sí. mencionarlo, pero este, eh, le presentó una denuncia, incluso lo denunció públicamente en redes sociales. Y por denunciarlo en redes sociales, el hombre presentó una denuncia en contra de ella sobre, en razón de ciberacoso. Y por el sistema de justicia, la denuncia de la mujer no procedió, y la que hizo el hombre hacia ella sobre el ciberacoso, sí tuvo un impacto, sí tuvo un castigo, por así decirlo, una reprimenda. Pero para lo del maltrato, el golpes, amenazas, todo eso, no pasó nada. Y simplemente se separaron, y la mujer solamente vivía separado de él, pero el hombre no la mantenía porque pues realmente él dijo, a él ya no le importaba. Sí, bueno, hablando de ese caso, me recordaste uno que pasó aquí en Nuevo León, hace unos días, literal. Una, una, una mujer fue asesinada por su esposo adentro de una iglesia. Y no, bueno, no estoy muy informado, pero, o sea, está tan normalizado que nadie se sacó de onda. O sea, se fue a su casa, ya después de matarla, ¿verdad? Y se quiso matar, tan, no sé cómo lo puedo decir, lo que siento, ¿verdad? Tan, o sea, sin agallas para tener que matar él también. Pero no, afortunadamente no se murió, güey. No se murió y lo tienen internado en un hospital, creo todavía, en custodia policiales. O sea, bueno, por lo menos, pues ya después de la muerte se hizo algo. Pero mientras, no, nada. Sí. Pero al menos en ese caso se hizo algo, pero te digo, como hemos Después venido de la diciendo, muerte. sí, en la mayoría. Y eso es lo triste, solamente después de la muerte se hizo Sí. algo. Y muchos casos, como digo, en más del 99%, nunca pasa nada, nunca se hace nada, nunca nada. Y, y pues sí, como dijimos, los retos vienen mucho, más que todo, ideologías, sistema de justicia y todo eso, pero realmente soluciones que podemos encontrar, obviamente no son soluciones inmediatas, no son soluciones que decimos, ahí está el problema, vamos a, vamos a eliminarlo y ya está. Sí, pero lo que sí podemos hacer es, como siempre, educar, no imponer, obviamente, porque eso va en contra de todo, pero, o sea, simplemente educar e instruir
siempre a todos, a niños, jóvenes y adolescentes, jóvenes y adultos sobre el impacto y el daño que tienes no solamente a las mujeres, sino a todos. Y además de educar, pues obviamente teniendo, aplicando leyes que puedan, que castiguen realmente esto. Ninguna ha sido 100% efectiva, pero mientras más haya, más se puede hacer algo siempre. Sí, mira, como tú dices, a ver, nosotros pensamos que no podemos cambiar el mundo, pero los grandes cambios comienzan con pequeñas acciones. Por ejemplo, escuchar a las víctimas y creerles. No solamente hablando de mujeres, hablando en sociedad, porque también la violencia de género existe de la mujer al hombre. Y es donde más se burlan, porque un hombre va a la policía, oye, me hizo esto, los mismos policías se ríen de él. O sea, tampoco no está bien eso. Ujú. También deberíamos evitar los comentarios sobre bromas sexistas, porque eso sigue alimentando la llama de eso. Sí, También denunciar la violencia cuando la vemos. A veces nada más solo somos espectadores y no hacemos nada. Eso sí, también está demasiado mal. Promover el respeto en las redes es mucho más mejor. O sea, tenemos ujú, que hacerlo porque es donde llega la información más rápido. Ya es las redes sociales donde llega más rápido la información. Y educar la igualdad desde la casa, desde los niños chiquitos. Porque la igualdad de género, o sea, no es solamente respetar, es también apoyar en los quehaceres, ¿sí? Los papás, los mamás, y que los hijos vean eso. Se ve ujú. aprendiendo, no solo diciéndolo. Sí, así es. Pues en general es eso. Es muchas personas, mayormente mujeres, son violentadas simplemente por creencias o por acciones de los hombres que creen que están haciendo las cosas que ellos creen normales, pero realmente están haciendo demasiado daño y afectando a las mujeres de manera horrible. Las consecuencias, como dijimos, pueden causarles depresión, ansiedad, paranoias, incluso llegar a que ellas mismas se suiciden simplemente para no seguir sufriendo de tal violencia. Pero si podemos, siempre que se pueda ayudar, escuchar, hacer algo al respecto, siempre se podrá ayudar o hacer algo. Siempre educando y siempre promoviendo el respeto y la igualdad ante todo, siempre, siempre, pero más que todo respeto, respeto y siempre respeto. Siempre eh, hay que intentar superar los retos de todo esto y pues al final poder que que la estadística o el porcentaje de los casos que no son denunciados baje considerablemente. Incluso si solamente del 99 baja el 90%, ya es algo muy bueno y si bajara aún más sería claramente excelente. Y pues eso simplemente. Sí, porque la igualdad no se logra solo con leyes, obviamente, se logra con empatía, respeto y el compromiso. Por ejemplo, yo conozco de un caso que ya está siendo muy común, que afortunadamente está siendo muy común de romper estereotipos. Por ejemplo, tengo un conocido que él se queda a hacer el aseo de la casa, cuidar a los hijos, mientras que la esposa sale a trabajar, o sea, no tiene nada de malo, Mm, o sea, ¿me entiendes? O al revés, o sea, por ejemplo, una chava que quiera estudiar, no sé, ingeniería, y que le digan, ay, no, eso es para los hombres, ¿sabes? O sea, la sí, mamá sí, o la familia. Y obligada tiene que ir a a otra que no le gusta. O sea, eso está mal. Hay sí, que ser tú mismo, ser feliz en lo que tú quieres. sí. También, obviamente, no estamos diciendo de que si la mujer es la que quiere quedarse en casa y el hombre ir a trabajar, si es lo que quieren, pues obviamente está bien. Pero si es de manera forzada, simplemente por decir así deben ser las cosas, ahí es cuando está mal. Sí. Pero siempre que ellos hagan lo que, pues, cuando estén de acuerdo, cuando estén en una buena comunión, ahí es cuando se crea un ambiente de paz, respeto y sobre todo un ambiente sano.
También, de hecho, en las redes sociales, pues ya hay muchos videos de, pues no sé, hombres de que, no sé, haciendo el aseo, preparando la comida, o así, o sea, y eso ayuda, pues, no a normalizarlo porque, pues, no es la palabra, pero pues sí, o sea, que las personas, pues, vean que no es malo, que, pues, es normal, o sea, que los dos géneros pueden hacer, pues, de comer, o pueden ir a trabajar, o así, o sea, cuidar a la familia y así, los dos géneros pueden aportar de igual manera. Y pues también otra cosa que lo acaban de mencionar es que, por ejemplo, en FIME, pues yo había escuchado que, no sé, antes no eran tantas mujeres las que estaban en la universidad, ¿verdad? Que por salón eran dos o tres y era raro. Y pues ahorita, no sé, en nuestro salón somos, ¿qué? Como 10 mujeres. O sea, no es tanto, pero pues sí es diferencia, más que Sí. nada. Y también ahorita estaba leyendo un caso, lo voy a leer porque está larguito, bueno, más o menos. Es de un caso de Lidia Cacho, una periodista y activista mexicana, que ella fue víctima de violencia psicológico y amenazas por investigar y denunciar redes de explotación infantil y abuso sexual. Además, sufrió acoso por ser mujer y porque por el tema que estaba tratando, ¿no? Lo que muestra que cómo la violencia puede aparecer incluso cuando alguien está defendiendo los derechos de otras personas. Y pues esto nos muestra que la violencia de género no siempre es física, también puede ser pues por mensajes y así, y también que nos muestra que romper los estereotipos y luchar por la igualdad pues tiene un costo porque a esta persona hicieron acoso. Y también pues tenemos que aprender que nosotros como sociedad, ¿no? Tenemos que proteger a las personas que, o sea, las víctimas, ¿no? De estos tipos de cosas, porque si no, pues nunca va a acabar esto. Pues creo que hasta aquí hemos cubierto ya casi todos los puntos, si no es que ya todos. Y pues un resumen o una conclusión general es siempre promover el respeto y la igualdad ante todo. Tratar obviamente, romper estereotipos, intentar cambiar ideas erróneas o ideas que se han pasado en generaciones, pero realmente ahora están claramente muy mal. Intentar apoyar donde se pueda, cuando se pueda. Y pues, eh, nada, eso. Bueno, Pues ¿hay ya. alguien que quiera agregar algo más? ¿No? Bueno, hasta aquí llegó el podcast del equipo 6. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos. Y ya.